¿Has visto que en el logotipo de Starbucks hay una sirena? ¿Sabes por qué? Melusina es el espíritu del agua dulce, normalmente representada como una mujer que es una serpiente o un pez de cintura para abajo, muy parecida a la mítica sirena. También se la suele ilustrar con 2 colas. Algunos creen que es un súcubo, otros creen que se trata de un ser mitológico. Hay incluso marcas comerciales que la usan como emblema, desde cerveza hasta café o baguettes al estilo de Melusina. En Francia, cuadros de ella y sus hijos decoran las casas y protegen los cuerpos de agua cercanos. La leyenda cuenta que en la época de las cruzadas, Elinas, el rey de Albany, salió de casa y vio a una bella dama en el bosque. La dama se llamaba Persine. Elinas la convenció para que se casara con él y ella aceptó. Sin embargo, Persine le exigió la promesa de que nunca entraría en su recámara cuando diera a luz o bañara a sus hijos. La pareja vivió felizmente durante algún tiempo, hasta que Persine dio a luz a trillizos. Y como cabría de esperar, su marido rompió la promesa. Persine abandonó el reino, junto con sus 3 hijas, y viajó a la isla perdida de Avalon, donde sus hijas, Melusina, Melior y Patalin, crecerían. Cuando cumplieron 15 años, la hija más grande, Melusina, preguntó a su madre por qué las había separado de su padre y se las había llevado a Avalon. Tras enterarse de la promesa incumplida de su padre, Melusina buscó venganza. Reunió a sus hermanas y las 3 capturaron a Elinas y lo pusieron en una montaña. Cuando se enteró de lo que habían hecho sus hijas, Persine las castigó por su falta de respeto a su padre. Condenó a Melusina a adoptar la forma de un pez de cintura para abajo todos los sábados, y en otras versiones de la leyenda fue condenada a adoptar la forma de una serpiente. Algún tiempo después, la historia se repitió cuando, estando de caza en los bosques de las Ardenas, Raymondin, señor de Forez en Poitou, un caballero pobre pero noble, se encontró con la bella Melusina, que estaba sentada junto a una fuente con un reluciente vestido blanco. Raymondin, prendado de su belleza y amabilidad, se enamoró perdidamente de ella. Melusina aceptó casarse con Raymondin, con la condición de que éste prometiera no intentar verla los sábados, cuando ella se recluía. Durante los años siguientes, la región de Poitou floreció bajo la dirección de Melusina. Melusina supervisó la construcción de ciudades y castillos, incluida su propia sede, el castillo de Lusignan. Esta conexión entre Melusina, con su herencia de hada, y la creciente prosperidad y fertilidad de la región de Poitou pueden haber sido uno de los fundamentos de nuestra concepción moderna del hada madrina benevolente. Durante esta época de prosperidad, Melusina dio a Raymondin 10 hijos, algunos de los cuales, se dice, estaban marcados con extraños signos y deformidades debido a su herencia mixta. Todos los hijos de Melusina se convertirían más tarde en reyes y tiranos. Con tanta ambivalencia sobre los antecedentes de Melusina y sus actividades los sábados, surgieron tensiones al sembrarse sospechas de infidelidad en la mente de Raymondin. La curiosidad pudo con él, y un sábado espió a su esposa por el ojo de la cerradura. Vio con sus propios ojos cómo la parte inferior del cuerpo de Melusina adquiría cualidades animales. A diferencia de su madre,
Melusina perdonó a su marido y se quedó con él. No obstante, un día, en una acalorada discusión, Raymondine la culpó de las deformidades de sus hijos y la llamó monstruo. Despreciada por su marido, la desconsolada Melusina desarrolló unas alas y salió por la ventana. Melusina nunca olvidó a sus hijos, pues volvía por la noche para alimentar a sus bebés con forma humana. Cuando sus hijos crecieron, Melusina seguía volviendo periódicamente para vigilarlos, volando por el castillo, llorando desconsoladamente. Nunca estuvo lejos de su amada familia, pues a veces se le escuchaba lamentarse por las noches, sobre todo cuando el castillo cambiaba de líder. Su legendario linaje continuó en muchas partes de Europa y del Mediterráneo, ya que sus hijos se convirtieron en reyes de nuevas tierras. La serpiente ardiente y el soldado, la redención de Melusina y otra promesa rota. En la leyenda luxemburguesa de la historia, Melusina era la esposa de un noble caballero, el conde Sigfrido, que vivía en el castillo de Coeric. Aunque la leyenda es similar, esta versión nos cuenta lo que le ocurrió a Melusina después de abandonar a su familia. La leyenda dice que, cada 7 años, Melusina aparece en forma humana en el mundo superior por encima de los acantilados, pidiendo a los transeúntes que la rediman. Si esto no ocurre, la figura blanca se eleva sobre la ciudad gritando: «¡No! ¡Hasta dentro de 7 años!» Y luego se hunde de nuevo en los acantilados. Un día, un valiente soldado que había intercambiado turnos con un camarada montaba guardia en la cima del acantilado a medianoche. Melusina se le apareció bajo la forma de una hermosa doncella y le pidió que la redimiera. Le dijo que sería una tarea difícil, pero no imposible. No obstante, le dijo que no lo intentara si pensaba que no lo conseguiría, porque si fracasaba, ella se hundiría 3 veces más en la tierra. Mientras hablaban, se oyó un gran estruendo alrededor de los acantilados que hizo temer al soldado que estuvieran a punto de derrumbarse. El soldado prometió hacer todo lo necesario para cumplir el deseo de Melusina. Melusina le dijo entonces que cada noche, al filo de la medianoche, durante los 9 días siguientes, tendría que aparecer detrás del altar de la iglesia de los dominicos. Cuando lo hubiera hecho 9 veces, la 10ª noche se le aparecería la propia Melusina en forma de serpiente ardiente, con una llave en la boca. Él tendría que sacar la llave de su boca y arrojarla al río Alcete, logrando así su redención. Durante 8 noches, el soldado permaneció detrás del altar señalado a la medianoche. Pero llegó tarde la 9ª noche y no vio a la serpiente ardiente que le habían dicho que le estaría esperando. Al regresar a sus aposentos, el soldado oyó tales aullidos y chillidos procedentes de los acantilados que pensó que todos los animales salvajes estaban luchando entre sí en el aire. Sin embargo, nadie más oyó el ruido. Los aullidos eran el grito de angustia de Melusina, que aún hoy no ha sido redimida. La mujer de las 2 colas, la iconografía de Melusina. La figura femenina zoomorfizada, que es un arquetipo consistente en una diosa paridora cuyos rasgos anatómicos inferiores están representados por criaturas de la tierra inferior, serpientes o peces. Muchas de las ilustraciones de la madre tierra con patas de pez son representaciones medievales de criaturas que suelen identificarse como sirenas de 2 colas. En la mitología clásica, las sirenas, famosas por atraer a los marineros a la muerte con su irresistible canto,
solían considerarse mitad mujer, mitad pájaro. Sin embargo, la asociación de las sirenas con el mar se puso de relieve, sobre todo en la era cristiana, al representarlas como mitad mujer, mitad pez, ya que los peces también simbolizan el reino inferior. Melusina se distingue de las sirenas por tener su origen en el agua dulce en lugar de el agua salada. El uso de la imagen de Melusina suele considerarse un símbolo de elocuencia en su aspecto positivo. La conexión entre Melusina y la fertilidad se subraya a veces por el abultado abdomen femenino que suele aparecer en sus representaciones. Las dos colas suelen mostrarse plegadas hacia la cabeza de la sirena. Son transformaciones de las piernas de la diosa de la tierra, que se extienden en las relaciones sexuales o el parto. El logotipo de Starbucks. Melusina es una figura legendaria del folclore europeo, específicamente en las tradiciones francesas y celtas. Se la representa comúnmente como una mujer con una cola de serpiente o de pez, similar a una sirena. En algunas versiones, tiene dos colas. Además, en ciertas leyendas, se dice que Melusina puede transformarse en serpiente o dragón. La conexión entre Melusina y Starbucks se remonta a la elección del nombre y el logotipo de la compañía. Cuando los fundadores de Starbucks estaban considerando nombres para su nueva empresa de café, se inspiraron en la historia de Moby Dick y eligieron el nombre de Starbuck, que era el primer oficial del barco ballenero Pequod en la novela. Querían evocar la tradición náutica y el romance del mar, relacionando el comercio del café con los viajes marítimos y las rutas comerciales. Al buscar un logotipo que complementara este nombre, se decidieron por una sirena, la imagen de Melusina con sus dos colas. Fue elegida para el logotipo original de Starbucks en 1971. Aunque la figura no es exactamente Melusina, la elección de una sirena de dos colas evoca la misma sensación mística y marina que la leyenda de Melusina. Con el tiempo, el logotipo de Starbucks ha evolucionado y se ha simplificado, pero la sirena de dos colas sigue siendo un elemento central, representando el misterio, la seducción y el atractivo del mar, así como el exotismo y la tradición del comercio de café. Yo soy el documentalista y esto fue la leyenda de Melusina, la sirena serpiente.